Bueno, probando, ya se oye. Amigas y amigos, muy buenas tardes, gracias por acudir a nuestra invitación para esta conferencia de prensa que encabeza el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el senador Pedro Joaquín Caldwell. Le acompañan el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador general de la campaña de nuestro candidato a la presidencia de la República, el doctor Raúl Cervantes Andrade, secretario jurídico del partido, y el vocero del partido, el licenciado Eduardo Sánchez Hernández. Escucharemos en primer lugar la intervención del presidente Pedro Joaquín Caldwell. Muy buenas tardes a todos ustedes. Aprecio mucho su asistencia a esta rueda de prensa. El motivo por el cual los hemos convocado es para hacer público que el Partido Revolucionario Institucional va a presentar una denuncia ante el Instituto Federal Electoral, ante el órgano de fiscalización de los partidos políticos que tiene este instituto, a fin de que se lleve a cabo una investigación de fondo respecto a un presunto triangulación de recursos públicos del gobierno del Distrito Federal a través de las asociaciones civiles Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, hasta llegar estos fondos a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Consideramos que el IFE debe abrir el secreto fiduciario y fiscal en uso de las facultades que le da la ley y proceder para que se proceda a fondo a esta investigación, se transparente y se apliquen las sanciones que marca nuestro ordenamiento legal. Le quiero pedir al diputado Jorge Carlos Ramírez que les haga a ustedes una presentación respecto a la manera como se está haciendo esta triangulación y cómo están saliendo estos recursos públicos del gobierno, de las arcas del gobierno del Distrito Federal, hasta llegar a la campaña del candidato a la presidencia de la República de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Estimados amigos, lo que vamos a presentarles hoy es la secuencia de las investigaciones que hemos estado llevando a cabo y que se han ido completando, no solamente con denuncias interpuestas por nosotros, sino también denuncias interpuestas por otros partidos. Esto es lo que nos ha arrojado un poco más de luz para entender esto que Morena, el candidato López Obrador, el PRD, se han negado reiteradamente a explicarnos. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento de Honestidad Valiente? ¿Cuáles son los destinos de los recursos de Honestidad Valiente? ¿A dónde están yendo estos recursos? ¿Quiénes son los que están aportando? Han dado una serie de informaciones, como explicaba ayer el doctor Cervantes, que no tienen mucho entendimiento, que no nos permiten mucho entendimiento, simplemente una lista de gastos que de ninguna manera pueden ser cotejables con lo que les hemos pedido, su declaración de impuestos, para poder efectivamente dar cuenta de esto. Hacemos un breve repaso. Como ustedes saben, Honestidad Valiente se fundó, se constituyó el 14 de septiembre de 2006. El primer rasgo que vale la pena destacar es quiénes la constituyen. La constituye Alejandro Rosario Esquer Verdú, quien ustedes saben forma parte del equipo de campaña del licenciado López Obrador. Don César Yáñez Centeno, como ustedes saben, es encargado de funciones de comunicación social. Laura González Nieto, quien funge como su secretaria. Polinia Sierra Bárcena, como ustedes saben, ha coordinado al grupo Gacelas, encargado de la seguridad, entre otras actividades del licenciado López Obrador, y como representante al señor Gabriel García Hernández.
El primer dato que nos llama la atención: ¿quiénes constituyen Honestidad Valiente? Pues bueno, con cierta lógica son gente que trabajó con el licenciado López Obrador en el gobierno del Distrito Federal. Llama la atención el señor García Hernández porque es quien funge como representante general de la empresa, de la asociación civil, y justamente el señor García Hernández desempeñaba labores de administración en el gobierno del Distrito Federal. Un dato que nos lleva a comprobar esta relación fue publicado por ustedes, varios de los medios nacionales dieron cuenta cuando se descubrió que escoltas del licenciado López Obrador pertenecían a la Policía Interbancaria. La solución de esto fue presentar un supuesto contrato que data del año 2006, el contrato marcado con la letra X y los números 55 y 52, supuestamente firmado entre la Policía Interbancaria del Distrito Federal y el propio señor Esquer Verdugo, quien fue el que suscribió el contrato. Lo significativo es que en cuanto los medios preguntaron detalles de este contrato, inmediatamente se tendió un velo de misterio. No hubo respuesta. Y no hubo respuesta porque en cuanto la policía bancaria lo pasó dentro del gobierno federal como un asunto reservado, vino una solicitud de acceso a la información al órgano del Distrito Federal, y entonces lo que procedió fue un amparo del gobierno del Distrito Federal para que no se pudiera saber cuántos elementos, a qué costo y con qué funciones se encargan de la seguridad de el candidato, o de Honestidad Valiente, o de quienes más, no se puede saber. En virtud de un amparo presentado por el gobierno del Distrito Federal ante una resolución del órgano de acceso a la información, él se le dio la razón y la información quedó bloqueada. Honestidad Valiente, ya lo sabemos, no paga impuestos. Lo que no sabíamos es la relación que hay entre Honestidad Valiente y otra organización, Austeridad Republicana AC. Imagínense ustedes que el PRI formara una empresa para darle servicio a los gobernadores, a los presidentes municipales del PRI, y les cobrara, y obtuviera un contrato, no cualquier contrato, obtuvo un contrato para la digitalización de archivos de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, ni más ni menos que 16,000 expedientes relacionados con los temas fiscales del Distrito Federal. Austeridad Republicana recibió este contrato del gobierno del Distrito Federal cuando apenas tenía 3 meses de creada. ¿Y quiénes crearon Austeridad Republicana? ¡Oh, sorpresa! El señor Gabriel García Hernández también fungía como representante general de esta organización. Se añade el nombre del señor Javier Núñez López. Javier Núñez López, integrante de Austeridad Republicana, que se crea en 2007, ya pasados los sucesos de la elección de 2006, se crea en 2007 presuntamente para darle servicios a los estados, municipios y por supuesto fundamentalmente al gobierno del Distrito Federal, agrupados en lo que se llama el Movimiento Nacional Democrático, o se llamaba Movimiento Nacional Democrático. ¿Qué nos dice esto que no sabemos? Le daban contratos a Austeridad Republicana por el gobierno del Distrito Federal. Esto lo sabemos, fue publicado por el periódico Reforma en 2008, Este contrato con el que se benefició esta empresa precisamente fue publicado, y la pregunta fue ¿por qué le dieron el contrato? Y la respuesta fue, es que a pesar de que solo tiene 4 meses, ya llevaba uno, solo tiene 4 meses,
ha acreditado que en solo esos 4 meses le da servicios a más de 8 municipios gobernados por el PRD y a gobiernos estatales gobernados por el PRD. Esa fue la respuesta, consta en el artículo publicado en el periódico Reforma. Austeridad Republicana, entonces, sí tiene lana. Recibe contratos. ¿Cuántos? ¿Cuáles? ¿De qué gobierno? ¿Con qué fines? ¿Con qué objetos? Tenemos el contrato que le dio el gobierno del Distrito Federal. Pero el gobierno del Distrito Federal le hizo otro favor. La inscribió en el padrón de beneficiarias con aportaciones del gobierno del Distrito Federal. Y aquí, esto viene en la denuncia del PAN, aquí un órgano del Distrito Federal que se llama Caja de Previsión para Trabajadores de Raya del gobierno del Distrito Federal, le hace aportaciones a Austeridad Republicana. Este es un organismo del gobierno y esta, que es una empresa, recibe contratos, un organismo político, tiene relación con el Movimiento Nacional Democrático en su propia acta constitutiva, en función de que resultó merecedora de recibir donativos de parte del gobierno del Distrito Federal y donativos provenientes precisamente de la Caja de Previsión para Trabajadores de Raya del gobierno del Distrito Federal. Austeridad Republicana estaba representada por Gabriel García Hernández, después cambió. En 2008 sacan a García Hernández y entra otra persona sobre la cual estamos todavía realizando algunas investigaciones. Pero entra Gabriel García Hernández, es también el representante, no es David, es Gabriel, es también el representante de Honestidad Valiente AC. Javier Núñez López y Gabriel García Hernández tienen algo en común. Son exfuncionarios de la administración del gobierno federal y todos ellos coordinados por Octavio Romero Oropesa, ex oficial mayor del gobierno del Distrito Federal y hoy coordinador financiero de la campaña del candidato López Obrador. ¿Cuál es la parte que falta, señoras y señores? Esta raya que está aquí. Y esa es justamente la que le estamos pidiendo al IFE que determine. Eso es lo que le estamos pidiendo al IFE, que nos diga si Austeridad Republicana le hace aportaciones directas a Honestidad Valiente, o contrata servicios para Honestidad Valiente, o cuál es la relación que hay cuando ya tenemos nosotros suficiente evidencia de una relación económica entre estas dos organizaciones, la que junta el dinero y la que representa los gastos hacia la campaña. ¿Cuáles son estos gastos? Seguridad, servicio secretarial, del único que tenemos constancia es el sueldo del candidato, y lo que le estamos pidiendo al IFE es que cheque si efectivamente lo que ha declarado Austeridad Republicana y ha declarado Honestidad Valiente coincide con los egresos que señala. Tiene este asunto todas las luces, amigos, de estar en el esquema de entre la lana, entre el dinero y aprestémonos a encontrar la manera de cómo este dinero se puede aplicar en cualquiera de estas dos organizaciones. ¿Qué cosas constan ya? La relación entre García Hernández en las dos organizaciones, los contratos realizados entre personal de Honestidad Valiente y el gobierno del Distrito Federal, y estos dos hechos indiscutibles: los contratos que recibió Austeridad Republicana del gobierno del DF y las aportaciones como beneficiaria que recibió de la Caja de Previsión para Trabajadores del gobierno del Distrito Federal. Este es el esquema a través del cual llegan recursos aquí. Son recursos que provienen de gobiernos estatales, de municipios y de manera importante del gobierno del Distrito Federal, como se acredita con estos dos hechos. Muchas gracias.
Le voy a pedir, antes de pasar a sus preguntas, les voy a pedir al doctor Cervantes que nos dé una explicación respecto a las acciones legales que se emprenderán por parte del partido. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Va a seguir el mismo camino que les hemos explicado en estas últimas 2 semanas y ayer en específico. Vamos a presentar una queja ante el IFE a la unidad de fiscalización. Aquí, aunque se advierte que son temas ya no solo en materia electoral, en donde lo que queremos comprobar que ya no solo es Honestidad Valiente ni Morena, sino que también está esta AC de austeridad republicana, la que está financiando la estructura de la campaña presidencial, en donde no reportan los gastos, están violando los topes de campaña, rompen con la equidad en materia electoral y están violentando la reforma constitucional del 2007 y la construcción del COFIPE por todos y cada uno de los partidos, incluidos los de izquierda. Pero también se advierte claramente que aquí existen responsabilidades administrativas de los funcionarios del gobierno del Distrito Federal por el otorgamiento de contratos cuando no cumplen con esa materia. Eso ya a través de la misma queja del IFE y a través de impulsar recursos específicos ante autoridades administrativas locales, ir a las últimas consecuencias sobre ese tipo de contratación. Pero en la materia electoral lo que queremos probar es la idea que ha sido una estructura paralela, no solo de financiamiento, sino de manejo electoral. De hacer los actos que tenían que hacer los partidos, lo están haciendo estas organizaciones, han generado propaganda, han generado promoción del voto, han manejado la estructura que debería de tener por el financiamiento extraordinario en la campaña los partidos políticos dado por el IFE, lo están haciendo, hoy nos damos cuenta, hasta con dinero público. El dicho del candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, es que Honestidad Valiente había recibido hasta 1,000 millones de pesos. Fue su dicho a los medios de comunicación. Su segundo dicho fue que de aquí él percibía su salario. Lo que no nos dijo es qué estructura, de qué tamaño, quiénes daban las donaciones. Hoy ya vemos quién ha dado donaciones y quiénes a través de estos contratos están recibiendo recursos públicos. Lo cual, si la maquinación es probada, también le daremos vista a través del IFE a la FEPADE porque habría peculado electoral. Entonces, la intención es presentar hoy otra ampliación de la misma que hicimos hoy en la mañana en Honestidad Valiente para explicar esta maquinación que cada vez perfecciona más el acto de simulación para la materia electoral, el acto ilegal de financiamiento y la forma de violentar el principio de equidad a través de los topes de campaña y tratar de evitar, como lo han hecho en los últimos años, de ser sancionados y fiscalizados por el IFE. Vamos a pasar a las preguntas de ustedes. Comenzamos con Antonio Baranda, de Reforma. Buenas tardes. Gracias. Pues preguntarles quizá un poquito de manera más concreta. ¿Dónde estás, Antonio? Perdón. Preguntarles de manera más concreta en qué consiste la posible irregularidad o esta vinculación que existe entre austeridad republicana y Honestidad Valiente. Yo sé que ya fueron muy detallados en la explicación, pero que nos hicieron un resumen quizá ejecutivo para que pudiéramos entenderlo de manera más sencilla. Si lo entendí bien, Austeridad Republicana estaría recibiendo recursos a través de contratos que son del GDF y estos mismos recursos están yendo, no sé si como donación a Honestidad Valiente, que a su vez está financiando a Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y aprovechar la presencia del presidente del PRI para preguntarle. Ayer también ya hacíamos esta misma pregunta, pero el PRD tampoco ha quitado el dedo del renglón. Si están entregando tarjetas bancarias, tarjetas de débito a personas como parte de la promoción del voto o compra de voto para su candidato presidencial. Gracias. Gracias, presidente. Las cosas que quedan comprobadas y que constituyen una irregularidad. Las aportaciones de un órgano del gobierno federal a una entidad que en su propia constitución manifiesta su parcialidad política. El otorgamiento de contratos de manera preferente, irregular también, a austeridad republicana por parte del gobierno del Distrito Federal. Esto es lo que acreditamos y estas son las irregularidades. Las presunciones que tiene que probar el IFE.
el tránsito de recursos de austeridad republicana a honestidad valiente. Nosotros las presumimos y encontramos suficiente evidencia de ellas. Obviamente, para que pudieran ser comprobadas, tiene que intervenir la autoridad a solicitar que efectivamente se compruebe a través del SAT y de la Comisión Nacional Bancaria que existe este tránsito de recursos. Y esto tiene que ver con la participación de los mismos personajes, creando austeridad republicana y honestidad valiente. Y son los mismos personajes porque el objeto obviamente es el mismo: obtener recursos para realizar actividades políticas. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Aquí este camino, aunque un poco sinuoso, pues va de las arcas del DF a honestidad valiente. Parece que corresponderá ahora a la unidad de fiscalización del IFE, eso es lo que estamos promoviendo, solicitarle al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, que se abra la investigación respecto a estas cuentas para poder determinar estas transferencias de fondos de manera triangulada y también los casos de evasión fiscal que son bastante evidentes. Y respecto a su otra pregunta, le respondo: el PRI no está haciendo acciones de compra de votos, ni con tarjetas ni sin tarjetas. No estamos incurriendo en esa conducta que es ilegal y está considerada un delito en nuestra legislación. ¿Otra pregunta? Adán Juárez, de Diario Puntual. Sí, perdón. Bueno, señor presidente, dos preguntas. López Obrador se queja de que los gobernadores priistas están metiendo las manos en el proceso electoral de sus respectivos estados. Y la otra pregunta: ayer el EPR emitió un comunicado donde se adhiere pues al 132. ¿Qué opina sobre ambas cosas? Gracias. ¿El otro es el comunicado de qué? Del EPR. Ah, cómo no. Respecto a su primera pregunta, el candidato López Obrador no presentó ninguna sola prueba de que apareciera algún gobernador priista con injerencia en el proceso electoral. El único, por la etapa de que estamos de las elecciones, se lanzan muchas descalificaciones, pero me parece que tienen que sustentarse y probarse. El único funcionario público que en este momento está, a partir de una sentencia que ya es firme, señalado como que violó la Constitución e intervino en el proceso electoral violando la equidad, es el jefe de gobierno del Distrito Federal, el señor Marcelo Ebrard, con los spots de radio y de televisión que grabó en apoyo de la campaña del candidato a la presidencia de la República. La sentencia que emitió el TRIFE, y que ustedes conocen, señala que violó el artículo 41 de la Constitución a partir de que haber transmitido 909 spots en 27 entidades federativas, 909 transmisiones en 27 entidades federativas, lo que implica que ese promocional tuvo un impacto constante y directo en la población general. Y siendo un funcionario público, esto violó el principio de equidad en la contienda, además violó el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos llevar a cabo propaganda política. Respecto al comunicado del EPR, que se llama, lo titulan sobre la coyuntura electoral: si hay imposición, habrá revolución. No sé, imaginamos que son nuevos aliados del candidato de las izquierdas, y creo que corresponde a él fijar su posición al respecto y, en su caso, deslindarse o no de ese comunicado.
porque el único candidato que ha estado hablando de posible fraude e imposición es precisamente López Obrador. Hay una coincidencia en el lenguaje del boletín, del manifiesto del EPR y el lenguaje usado por el candidato López Obrador para descalificar las elecciones. Andrea Becerril, de la Juzgada. Les quisiera preguntar si tienen alguna evidencia concreta, algún dato, de que el gobierno del Distrito Federal le transfirió recursos a Austeridad Republicana y de cuánto es. Y por otro lado también quisiera preguntarles, ya que están en este asunto de la transparencia, si no sería también conveniente que su candidato Peña Nieto transparentara también sus recursos, los gastos de campaña, y una acusación que se le ha hecho que no ha respondido de los viajes que realizó a Miami cuando era gobernador, 45 días de vacaciones, que se presume fueron con recursos del Estado de México. Bueno, el PRI ya transparentó sus gastos de campaña. El único partido, hasta donde tengo entendido, que pidió que se anticipara la revisión de los inversión en campaña, de los gastos de campaña, ha sido el PRI. Tengo entendido, hay 25 auditores que están trabajando en la Secretaría de Finanzas. Entonces hemos sido en este aspecto totalmente transparentes para aclarar este tema de los gastos de campaña, y no hemos sido en ningún aspecto opacos en ese sentido. Perdón, ¿y los gastos que realizó en sus viajes a Miami? Esos, me parece que se refiere a viajes que, bueno, primero no me parece claro que hayan sido realizados por él, no lo sé, pero en todo caso yo recuerdo haber visto las fechas y no coinciden con periodos de campaña ni de pre-campaña. Recuerdo, por cierto, que el único partido que presentó sus gastos ya de pre-campaña ante el IFE y que de la revisión salió sin ninguna observación fue precisamente los gastos del PRI. Y ratificamos que en este aspecto estamos dispuestos a ser totalmente transparentes en este asunto y en los demás que correspondan. En el caso de estas denuncias, lo que existen son indicios claros, y lo que se pide a la autoridad electoral es que sea ella quien solicite las pruebas. Nosotros no tenemos forma de pedirle al SAT o al Instituto Mexicano del Seguro Social o a la Comisión Nacional Bancaria. Cuando a nosotros nos llega información que de alguna forma verificamos, como es este caso, lo que hacemos es recurrir a la autoridad electoral para que sea ella la que lo constate. Pero hablan de contratos, ¿qué? ¿De qué montos No, son? en los contratos sí están, por supuesto. ¿De qué montos son? Este contrato fue de aproximadamente 2,5 millones de pesos, y lo que estamos pidiendo a la autoridad precisamente es que se abran las cuentas de esta organización para que nos diga cuántos más contratos tuvo, con qué organismos, con qué estados, con qué municipios, porque tenemos el dato porque el periodismo de un medio de comunicación encontró la evidencia y la publicó. Pues es un solo contrato que ustedes tienen. El que tenemos nosotros sí. Lo que le pedimos a la autoridad es que justamente abra las cuentas de esta organización y nos diga cuántos más contratos tiene y si está ligada su contabilidad o por lo menos el tránsito de recursos de aquí a aquí. Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula. Acá en la Cayola. A ver, dos preguntas si me permiten. Las 2 horas de ayer ya se me hicieron perredistas. Si podíamos tener el dato que les insistí, por favor, de cuánto le va a costar al PRI rentar el Estadio Azteca. O miren, no me den lo del Estadio Azteca. Si me pueden dar más o menos cuánto les va a costar el cierre de campaña en el Estadio Azteca, todo, incluidito, el sillerito. Y 2, presidente, usted lo dijo, el PRI está en la antesala de la presidencia de la República. ¿Cree usted necesario seguir golpeando? No me pongo a defenderlo porque yo no lo defendería ni soñando, pero ¿cree usted necesario seguir utilizando este tipo de ataques en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿No corren el riesgo de hacerlo víctima y que la gente luego diga pobrecito y luego le justifiquen todo lo que después haga? Nada más. ¿Conoce
Estamos en proceso de organización del evento, no ha culminado. Todos los gastos que se realicen del cierre de campaña y de todos los eventos de la campaña serán enviados al IFE de acuerdo a la normatividad que este organismo ha establecido, y ustedes podrán ejercer su derecho de acceso a la información pública a través de este instituto electoral. Respecto al otro asunto, pues lo que quiero decir es que lo que estamos señalando aquí es un caso de financiamiento ilegal en la campaña de las izquierdas, donde las autoridades deben de intervenir porque estamos frente a casos de evasión fiscal y también frente a casos de un presunto desvío de recursos públicos para destinarlos a favorecer una campaña política. Penúltima pregunta, Gade Herrera de Vértigo. Hola, buenos días. Me gustaría saber, ampliando un poco la pregunta de la compañera de la jornada, si se conoce precisamente de cuánto fue el financiamiento de austeridad republicana hacia Honestidad Valiente, y me gustaría saber, senador, su opinión. Hoy por la mañana salió publicado en el periódico El País un artículo en el que se entrevista al escritor Juan Villoro, que dice que, pues bueno, el regreso de Enrique Peña Nieto representa el regreso de la seguridad al estilo priista, orden en medio de la impunidad y la corrupción. Contesto primero, si no tiene usted inconveniente, presidente, el tema que nos solicita: ¿a cuánto asciende lo que haya depositado Austeridad Republicana a Honestidad Valiente, o de qué manera, a través de qué servicio se lo haya transferido? No tenemos un dato exacto. El que tenemos y las evidencias que tenemos nos dicen que son varios millones. Tiene que ser la autoridad la que saque todas estas conclusiones a través del acceso que el IFE puede tener, incluso a cuentas de particulares, si estas están vinculadas a donativos relacionados con temas políticos, o con partidos políticos, o con campañas políticas. Por eso la solicitud al IFE, tal como la hizo por ejemplo ayer el PAN en este caso, nosotros la presentamos hace mucho tiempo, sobre el pago de impuestos, el cumplimiento de obligaciones fiscales y la contabilidad de Honestidad Valiente. Hoy sabemos que no es solo Honestidad Valiente, que es Austeridad Republicana y Honestidad Valiente. Sobre las declaraciones. ¿Qué es lo que dice, que dijo de...? Yo no he visto la entrevista. Sí, se lo cito textual. Dice: Enrique Peña Nieto representa el regreso de la seguridad al estilo priista, orden en medio de la impunidad y la corrupción. Mire, yo creo que el escritor Villoro tiene derecho a ejercer su voto en la dirección que considere y a manifestar sus opiniones, pero me parece que no se corresponden con la verdad. Peña Nieto lo que representa es la renovación de México, el cambio con estabilidad y con rumbo. Él tiene otra opinión, es asunto de él. Esta es una democracia y nosotros somos tolerantes con todas las opiniones, aun cuando las que no comparten nuestro proyecto político. Última pregunta de Jonathan Álvarez de Telemundo. Buenas tardes, senador. Solamente dos preguntas. Esta denuncia que está llevando a cabo el día de hoy no es una reacción a la denuncia que presentaron ayer ante la PGR los líderes del PRD. Y por otro lado, hoy en la mañana hubo hubo atentados en dos estados que gobierna su partido. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y otra más sobre la detención también del presunto hijo del Chapo Guzmán, si es tan amable. Gracias. ¿Cuál fue la primera? Sobre la denuncia que presentaron ayer los líderes del... No hay relación entre una cosa y otra. Esta es una información que nosotros disponemos y que consideramos que hay aquí distintos actos ilegales
de desvío de fondos públicos para financiamiento de actividades electorales, y es nuestro deber hacerlo público y presentar las acciones legales. La que ellos han presentado, nosotros estamos en la mejor disposición de aclarar ante las autoridades correspondientes, porque no tenemos ninguna implicación en esa acusación. Así ha sido señalado, nos hemos deslindado claramente de esos contratos que se celebraron en Estados Unidos, que por otro lado nos parece una acusación absolutamente inverosímil. Y respecto a los atentados que pudieran, o los actos de inseguridad, yo creo que no tiene que ver la inseguridad en el país con el color partidario de la autoridad local. Hay inseguridad en entidades que ha gobernado el PRD, en entidades que gobierna el PAN y en entidades que gobierna el PRI. Este es un asunto que tiene causas muy complejas, que tiene que ver con otro tipo de circunstancias y no con el color partidario. Me parece que no debe politizarse ni partidizarse este tipo de acusaciones. Respecto de la acusación, la detención del hijo del Chapo Guzmán, pues me parece felicitar a la Marina por el dispositivo que llevó a cabo, y que esperamos que la Procuraduría General de la República acredite la filiación y la identidad de esta persona que ha sido puesto en duda por la defensa. Pero sobre esto es un asunto que el partido considera que está en la esfera de la justicia, no debe estar en la esfera de la contienda político-electoral. Muchas gracias, buenas tardes.